La prédica del día de hoy, el mensaje de hoy inicia con una cita que, a diferencia de otras que generalmente son las citas las que abren el mensaje, hoy cierra este mensaje. Para esto vamos a dar un preámbulo. Y allí en sus lugares quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios para que sea Dios quien guíe el mensaje de esta mañana. Ahí en sus lugares inclinemos sus rostros y oremos. Amado Dios, te damos gracias por la vida y por este nuevo día. Te damos gracias, mi Dios, por la dicha y la gracia de volver a reunirnos como hermanos, como familia. Ponemos en tus manos este momento, Padre, para que tú seas quien guíe, para que seas tú quien hable de tu palabra a través de tu siervo. Nos ponemos todos en tus manos para que tú abras nuestros ojos, nuestros pensamientos y nuestros corazones, y que tu palabra que vamos a escuchar el día de hoy pueda ser aplicada en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, en un mensaje anterior hablábamos de las pruebas de Job. Veíamos que en un primer encuentro Dios resalta las cualidades de Job ante Satanás y le dice: ¿has visto mi siervo cómo es? Es intachable, es recto, es íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. También vimos que Job era un hombre preocupado por el estado espiritual de su familia. Vimos que era un esposo ejemplar, vimos que era un padre ejemplar. Ahora veremos que seguramente también fue un buen amigo, porque hay amigos que cuando él está en calamidad, esos amigos se acercan a verlo. Pues bien, en un segundo encuentro que tiene Dios con Satanás, le vuelve a destacar las cualidades de Job y les dice: ¿has visto a mi siervo Job? Ya le quité todo lo que tenía y él sigue siendo íntegro. Y el diablo le dice: bueno, toca su salud, tócalo y verás si no te maldice. Y Dios le permite a Satanás que toque a Job, pero le dice: guarda su vida. Aún en ese momento Dios sigue siendo el soberano y y el diablo no va más allá de lo que Dios le permite. Pues bien, ahí inicia nuestro mensaje del día de hoy con Job 2, del 7 al 8, que dice: y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Un tiesto no era otra cosa que un pedazo de teja. Y continuamos viendo en el versículo 9, y dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. En otras traducciones, mujer fatua se lee como mujer necia, mujer sin juicio. Aquí podríamos pensar que la mujer de Job pudo haber sido usada por Satanás, porque desde el principio la idea de Satanás era que Job maldijera a Dios. Sin embargo, y las palabras son literales, le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios. O podríamos pensar también que la mujer de Job entendía que maldecir a Dios era algo grave y eso podría traerle la muerte a Job. Probablemente lo hacía para evitarle un sufrimiento mayor, como diciendo: pues maldice a Dios y ya muérete, ves que Dios te está castigando, Dios te está haciendo sufrir, y para no verlo sufrir más le sugiere que maldiga a Dios. ¿Cuál fue la intención en el corazón de la mujer de Job? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la esposa de Job no fue de ayuda. En este caso fue piedra de tropiezo. Job no pudo contar con la persona que debería contar en esos momentos. Ya no tenía hijos, ya no tenía bienes,
y no pudo contar con su esposa. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. La mujer de Job vemos que no fue sabia. En ese momento de dolor, en ese momento de desesperación, no pudo ser de ayuda. Y aquí, mis hermanos, les digo lo que es para mí, y yo espero en Dios que también sea para ustedes. La esposa es importante, mi esposa es importante, porque en ella busco refugio cuando el trabajo me abruma, cuando tengo un problema y le pido consejo. Ella me apapacha, ella me alienta. Si hubiera un cristianómetro, esa sería mi esposa, porque ella me conoce. Ella sabe si lo que yo digo aquí es congruente con lo que yo hago afuera o en casa. Me conoce bien. De manera que lo que mi esposa diga, para bien o para mal, a mí me afecta, o me pone contento o me pone triste. ¿Se imaginan cómo estaba el corazón de Job escuchando eso de su esposa, que se supone tenía que ser su apoyo, su ayuda idónea? Seguramente destrozado. Pero seguimos leyendo y dice el versículo 11: y 3 amigos de Job, Elifaz, Tematita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarle, para condolerse y para consolarle. Vemos que en su mujer no hubo apoyo, pero tenía buenos amigos, que bueno, más adelante veremos que aparentemente no son tan buenos porque tienen palabras necias. Sin embargo, hasta aquí son buenos amigos porque vinieron a verle. Y aquí, mis hermanos, hacen falta buenos amigos. Hacen falta buenos amigos en la vida, que lleguen en el momento adecuado. No hace falta que llegue mucha gente, pero es que sí que lleguen los importantes. Y fíjense que la amistad, si bien es cierto, no es algo que abunda, pero sí existe. Yo tengo amigos en esta iglesia, amigos de verdad. En contraparte, seguramente habrán escuchado en algún momento de sus vidas, en su lugar de trabajo, donde ustedes se desempeñen, seguramente habrán escuchado a alguien que diga: no, no hay amigos. Y eso es cierto. Para la persona que lo dice, eso es cierto, porque no tiene amigos. Y la Biblia, recordemos que dice 2 cosas importantes: todo lo que se siembra se cosecha. Y también dice que para tener amigos hay que mostrarse amigo. Los que dicen que no hay amigos tienen razón y se lo merecen, porque de las personas que yo he conocido que son dignas de tener amigos, los tienen. La mujer de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Queda claro que pues ella no fue su amiga y debería de haber sido su mejor amiga. Nuestra esposa tendría que ser nuestra mejor amiga, y si no lo es, tendríamos que trabajar para que así lo sea. Seguimos en el versículo 12 y dice: los cuales, alzando la voz desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. No lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Muy probablemente por su apariencia física. Recordemos que se rapó la cabeza, además estaba lleno de llagas, y seguramente, como en aquellos tiempos los viajes a veces tardaban mucho tiempo, para cuando llegaron, él estaba en un estado muy avanzado de la enfermedad que padecía. Ya tenía llagas, se veía putrefacto, se veía muy maltrecho. Por eso es que pues no lo conocieron, porque seguramente la última vez que se vieron, pues él era rico, bien vestido, elegante, era una persona fina probablemente. Por eso es que no lo reconocieron. Pero miren lo que hicieron: lloraron
a gritos. Debió hacer una amistad muy afianzada para que pudieran llorar a gritos. Lloraron, rasgaron sus vestiduras. ¿Recuerdan qué representa esa actitud en el Viejo Testamento? Dolor, luto. Realmente sus amigos se dolían por ver a Job así. Esto, hermanos, es lo que hace un buen amigo. Le duele tu situación, le quebranta verte mal. Mis hermanos, la amistad va más allá de reunirnos para comer juntos, de reunirnos en la casa de alguien, de ir a comer a un restaurante, de reunirnos para celebrar un cumpleaños. La amistad también llora, la amistad también sufre, la amistad también está para poner los brazos a disposición cuando un hermano lo necesita. Y ahí, decía mi papá, ahí es donde se conoce a los verdaderos amigos. Y ellos eran verdaderos amigos porque fueron cuando Job ya no tenía riquezas, era el más pobre de la tierra, ya no tenía nada, entonces no había interés, era una amistad genuina. Y seguimos leyendo en el versículo 13 que dice: y así se sentaron con él en tierra. ¿Pueden pasarla del versículo 13, por favor? Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Cuando leí esto, a mí me sorprendió porque dije, caray, se sentaron 7 días, 7 noches y nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque vieron que su sufrimiento era tan grande y por eso no se atrevieron a decirle nada. ¿Qué habrán pensado? Pues ¿qué le decimos? Se murieron sus animales, perdió su riqueza, se murieron sus hijos, está enfermo, es lleno de dolor, lleno de llagas. Pues ¿qué le digo? ¿Cómo se puede consolar a un hombre así? Así que se quedaron allí 7 días, 7 noches en silencio. Pero si nos ponemos a pensar, su silencio también habló. Con su silencio ellos decían: Job, amigo, estamos aquí. Si necesitas abrirte, estoy aquí. Si necesitas decirnos algo, estamos aquí. Lo que quieras decir, lo que necesites, estamos aquí. Míranos, estamos aquí. A veces, entre hermanos, a veces no necesitamos decir mucho, a veces eso es suficiente, solamente con estar. Un abrazo en silencio, a veces eso es suficiente. Eso reconforta. Porque sabemos que a veces que tú digas algo no va a cambiar la situación, no va a servir de consuelo, no va a sanar a esa persona, pero el hecho de que estés cuenta mucho y la otra persona lo percibe aunque pareciera que no. Entonces, mis hermanos, aprendamos, así como los amigos de Job, aprendamos a ser de ayuda para los demás hermanos. Hagamos el esfuerzo también de ser sabios, porque habrá ocasiones, como en este caso, en que el silencio será lo único que amerite ese momento. Y bueno, hablando de cómo era la amistad en aquellos tiempos, hablando también de cómo es la amistad en la iglesia primitiva, vamos a pasarnos al libro de los Romanos y le vamos a dar lectura al capítulo 16. Pero antes de que le demos lectura al capítulo 16, si contamos los nombres que aparecen en ese capítulo, son 26 nombres
de personas que fueron colaboradores o amigos de Pablo. Y a veces cuando llegamos a capítulos así, yo me incluyo, a veces nos saltamos esa parte porque y nos vamos al final de cuando terminaron todos los nombres, porque nos vamos a lo importante. Sin embargo, debemos caer en cuenta que esto pues es un error, porque si está en la Biblia, Dios entendió que era importante y por eso aparece pues escrito en la Biblia. Entonces seguramente tiene algo que enseñarlos. Y antes de que le demos lectura, quiero hacer una breve introducción para que podamos entender este capítulo. En el mundo actual a veces llamamos amigos a muchas personas y la verdad abaratamos el concepto de amigo, porque a veces les decimos amigos a los compañeros de trabajo, a veces le decimos amigos a alguien que nada más conocemos de vista. Ah, sí, él es mi amigo, ah, sí, él es mi amigo, pero no tenemos un vínculo de afecto, no tenemos un vínculo de lealtad con esa persona. Por eso digo que a veces abaratamos el concepto de amigo. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 18 dice: y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Ustedes saben que Saúl quería matar a David, se propuso matar a David y lo perseguía, y fue Jonatán quien libró muchas veces a David de la mano de su padre, para que éste no pudiera cumplir con su propósito. Otro ejemplo, recuerdan el libro de Ruth, las hermanas sí, porque en su devocional seguramente en algún momento lo han tocado. En el libro de Ruth se relata que hubo una mujer en Judá de nombre Noemí que se casó con un hombre que se llamaba Elimelech y tuvo 2 hijos, Malón y Kelión. Ellos se casaron respectivamente con Ruth y Orfa. Pasado el tiempo, el esposo Elimelech murió. Tiempo después los hijos también mueren y se quedan 3 mujeres huérfanas: Noemí, Ruth y Orfa. Y entonces ella les dice: bueno, pues no tenemos de qué vivir, de qué mantenerlos, pues regresense a su casa, que yo me voy a regresar a mi tierra. Ella iba a regresar a Judá y en un principio pues no querían, pero ella les dice: miren, es que yo ya soy grande, pues ya no me puedo embarazar, pero aún si pudiera embarazarme y tuviera un hijo, tendría que crecer, a ser adulto para casarse con ustedes, y pues claramente eso no es posible, así que pues vayan a su casa, vayan con su familia. Orfa en un principio no quería, pero después termina aceptando y se va, no sin antes llorar juntas, dice la palabra de Dios. Y Noemí se mantuvo firme y le dijo: no insistas, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu Dios será mi Dios. Ese es un ejemplo de amistad muy fuerte. Dios nos ejemplifica de esta forma cómo debiera ser la amistad. A esa amistad tendríamos que aspirar nosotros como comunidad, como familia cristiana. Tanto la amistad de David con Jonatán como la amistad de Ruth con Noemí ilustran cómo Dios entiende que la amistad entre nosotros debiera ser. Esa clase de fidelidad nos va a costar trabajo entenderla porque no estamos habituados a ella, porque no trabajamos para desarrollar ese tipo de fidelidad. La amistad actualmente se entiende como que los amigos se tienen porque en algún momento van a necesitar algo del otro, cuando debería entenderse que los amigos tienen algo que darse y los amigos entienden que tienen algo que ofrecerle al otro para enriquecer su vida. Por eso decíamos al principio que deberíamos buscar ser amigo primero. Si buscamos ser amigo, vamos a tener amigos, vamos a tener esa reciprocidad. Y en este punto yo diría que
Ninguna otra relación humana está por encima de la amistad, así como Dios la describe en su palabra. Y podrá decir alguien: no, mi hermano, la relación más cercana es el de esposos, porque son una sola carne. Debería ser así, pero yo creo que todos en algún momento hemos conocido o conocemos a esposos que no son amigos, y deberían serlo, porque lo que le da valor al matrimonio, aparte del valor que Dios le da, claro, es el valor vivencial de que un matrimonio deberían tener una amistad como se supone que debiera de ser. Una lealtad de amor que no cambia, una lealtad que se mantiene firme en los problemas, y también una vulnerabilidad mutua, porque no hay nada que el uno no conozca del otro. Ahora, todo esto que acabamos de decir, si lo ponemos bajo un lente bíblico, a los ojos de Cristo, recordemos que al final de su tiempo, Jesús ya ha discipulado a sus discípulos, perdón la redundancia, Jesús ya ha enseñado a sus discípulos, su tiempo ha llegado, y recordarán que suben a un aposento alto y ahí les revela cosas acerca de la voluntad de su Padre. Y Jesús les dice: y ahora que ustedes conocen lo que no conocían antes, yo ya no les llamo siervos, yo les llamo amigos. Sabemos que los apóstoles en un principio no fueron amigos de Cristo. Judas lo vendió, Jesús, Pedro lo negó. Eso no es ser amigo. Pero Jesús se mantuvo fiel. Jesús siguió siendo buen amigo. Él tenía algo que darles, aunque ellos no tenían nada para devolverle. Y Jesús no cambió su decisión. Con esa introducción que acabamos de ver, ahora sí, vamos a entender mejor el capítulo 16. Y dice Romanos 16, del 1. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Escucha lo que Pablo dice de Febe. Número 1, es una hermana. No es simplemente una oveja, es hermana. De forma que eso ya debería de ser suficiente para que sea recibida y recibida bien. Además, es diaconisa. Es diaconisa en Cencrea. Cencrea era el puerto de la ciudad de Corinto. Podemos suponer entonces que Pablo estaba en Corinto, fue al puerto de Cencrea, y pudiera ser así porque en el segundo viaje misionero de Pablo, de ahí es donde sale, de Cencrea. Ahí en Cencrea había una iglesia que probablemente era hija de la iglesia de Corinto. Bueno, pues ahí había una diaconisa, Febe. Recordemos que las diaconisas en aquel tiempo pues discipulaban niños, daban consejería, tenían actividades de importancia en la iglesia. En una cultura, en un tiempo donde las mujeres no tenían cabida en muchas actividades, la iglesia sí les daba cabida. Bueno, pues Febe fue probablemente la que llevó esta carta a los romanos como una persona oficial de la iglesia de Cencrea. Pablo recomienda a Febe y les dice que la traten de una manera digna de los santos, de una manera digna de entre hermanos, que tendría que haber una diferencia entre cómo la recibe la iglesia y entre cómo hay un recibimiento por parte de no creyentes, ¿no? Tendríamos que diferenciarnos.
Pablo tiene una amistad con ella que es cercana, por eso está preocupado. Oye, cuando llegue allá yo te pido que la cuiden, que la ayuden en todo, se las encargo mucho. Y espera que este recibimiento pues sea digno, ¿no? de los hermanos. Dice, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo, como ven, esto es recíproco. Febe también es amiga de Pablo. Dice, ella me ayudó, probablemente en Corinto, probablemente en Secrea, no sabemos dónde, pero ha sido de ayuda. Y no solo eso, ha ayudado a muchos. De manera que Dios espera que nosotros también ayudemos a muchos. Les escribe, y probablemente Pablo quiso decir, pues quizás no la conocen, no saben de ella, pero ¿saben qué? No importa, porque ella es hermana en la fe, ella pertenece a la familia de Dios, y tan solo por eso recíbanla y trátenla bien. Como comunidad cristiana, y lo dice nuestra visión, tenemos que mostrar esa unidad, ese servicio para con los demás. Esta porción de ese capítulo es una recomendación, y en aquellos tiempos las cartas de recomendación eran tan habituales, porque tú viajabas y no es como ahora que hay hoteles y tú haces una reservación. En aquel tiempo tú viajabas y alguien conocía a alguien del camino y entonces le escribías una carta: oye, te encargo a fulano, él ha hecho esto por mí, te lo encargo mucho, cuídalo. No es que no hubiera dónde llegar, porque en aquellos tiempos sí había albergues en las ciudades, pero la mayoría de las ciudades, estos albergues estaban asociados a prostíbulos y no era un lugar donde tú querías enviar a un amigo tuyo. Por eso es que lo recomendabas con alguien. Seguimos leyendo y dice en Romanos 16 del 3 al 5: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí menciona una pareja que fue central en el Nuevo Testamento, Priscila y Aquila. Cuando Pablo llega a Corinto, Priscila y Aquila son los que reciben a Pablo, porque Pablo no conocía a nadie. Aquí sería bueno puntualizar que Priscila y Aquila vivían en Roma. Ellos salen por decreto del emperador de aquel tiempo, Claudio, y cuando el emperador Claudio en el año 54 revierte ese decreto, muchos cristianos regresan a Roma otra vez. Podemos inferir que Priscila y Aquila en ese tiempo regresaron a Roma, ya estaban en Roma cuando Pablo escribe la carta. Pero bueno, cuando Pablo llega a Corinto los conoce y se da cuenta que, de acuerdo a lo que dicen Hechos número 18, versículo 2, ellos eran hacedores de tiendas, comparten este mismo oficio, y eso hace que pues Pablo se quede con ellos. Hay algo aquí que resulta importante, dice en el versículo 4: ellos expusieron su vida por mí. La única persona registrada que hizo algo similar fue Cristo. Recordemos que Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, continúa diciendo, y que Pablo da gracias porque ellos colaboraron conmigo, me dieron hospedaje y me recibieron. Pablo tiene una deuda de gratitud. Por eso cuando envía la carta a Roma, les dice a los romanos que los saluden. Ahora, respecto a Priscila y Aquila, cuando estaban en Corinto ellos tenían una iglesia, luego en Roma ellos también tenían una iglesia. Si leemos Hechos 18:24, dice: entonces cuando llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, esta pareja que también estuvo en Éfeso,
Llegó Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Lo que él conocía lo enseñaba con exactitud, era preciso y era elocuente. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor detalle el camino de Dios. Priscila y Aquila no interrumpieron su enseñanza, lo llevaron aparte. Aquí Priscila y Aquila estaban en Éfeso, de forma que donde ellos llegaban, tenían esa habilidad para discipular personas y formar una iglesia. Formaban una iglesia en su casa, por eso es que Pablo está muy agradecido y les dice que de todas las iglesias de los gentiles también les mandan saludos. Recordemos que Priscila y Aquila eran judíos, de forma que siendo judíos, Priscila y Aquila, Dios los usó grandemente en las iglesias de los gentiles. Luego en la segunda parte dice: saluden a mi querido hermano Epeneto. El texto original dice agapeto, que viene de la palabra ágape. Si lo tradujéramos así, diría mi amado hermano Epeneto, que es el primer convertido de Acaya para Cristo. Acaya era una provincia del sur de Grecia, que fue muy importante en las misiones de Pablo. Fue el primer convertido en Grecia, por eso es que Pablo lo recuerda y me dice: salúdenmelo. En el versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cómo se enteró Pablo que María había trabajado mucho por los romanos? No lo sé, pero se enteró. Recuerden que la gente viajaba y la gente pues contaba las historias. Pablo dice: miren, María está entre ustedes, salúdenla. Salúdenla. Menciona más personas: Andrónico, Junias, y ellos mencionan que cayeron presos también, y dice Pablo: salúdenmelos, porque son mis parientes, pero más allá de eso, porque me acompañaron en prisión. Y seguramente fueron a prisión no por delitos del orden común, fueron a prisión porque eran cristianos. Recordemos que en aquel tiempo ser cristiano era un riesgo. No podías decir como hoy libremente: soy cristiano. En aquel tiempo no. De hecho, hay situaciones en la Biblia donde se relata que personas que iban a visitar a cristianos en la cárcel, cuando regresaban a su casa, sus bienes ya habían sido embargados. Entonces, ni siquiera podías presumir que tenías amigos cristianos, porque eso era ponerte en riesgo. Dice en el versículo 8: saluden a Amplias, amado mío en el Señor. En aquel tiempo, Amplias era un nombre muy común para esclavos. No sabemos si él era esclavo o ya había ganado su libertad de alguna manera, pero persona libre no lo era, porque había una persona libre no podía tener el nombre que comúnmente era de esclavos, y una persona que era esclavo no podía tener un nombre de una persona libre. De forma que si en aquel tiempo apresan a Martín y lo convierten en esclavo, le tendrían que haber cambiado el nombre. Amplias pudo haber sido uno de ellos. Entonces, la iglesia primitiva tenía condiciones de esclavos, tenía mujeres, había hombres, era diversa, pero entre ellos había algo muy común, que era la amistad, y era una amistad recíproca. Cuando Pablo usa estos calificativos en sus cartas: este es un amado hermano, este es un colaborador, este fue probado y fue hallado fiel, debemos entender entonces que la iglesia de Dios, nosotros aquí en esta iglesia estamos llamados a vivir de esa manera. No digo que en 100 años se va a escribir un capítulo del libro o un Nuevo Testamento de nosotros, pero tendríamos que vivir de esa manera. En Romanos 16:9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis,
amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. De Apeles no sabemos gran cosa, excepto que es aprobado en Cristo. Y no sabemos por qué Pablo usó esta palabra, por qué no lo usó con Aquila, con otras personas, por qué la usa exclusivamente con él. Quizá Pablo está diciendo que este hermano en particular fue puesto al servicio, fue probado y fue hallado fiel, y quiere resaltar esa cualidad. Más adelante dice, en el versículo 10, saludad también a los de la casa de Aristóbulo. Algunos estudiosos creen que Aristóbulo pudo ser el nieto de Herodes el Grande, que mandó matar a Jesús. Este Aristóbulo era gran amigo del emperador en ese momento, Claudio. Y no es que sea imposible, pero qué gloria, para la gloria de Dios, que un nieto de Herodes pudiera haberse convertido a Cristo, pudo haber sido cristiano. En el versículo 11 menciona a otros de sus parientes y dice, a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Es importante que Pablo no dice a Narciso, dice a los de la casa de Narciso. Podemos inferir entonces que los que están en esa casa hay hermanos en Cristo, que Narciso probablemente no sea cristiano, pero algunos de su casa sí lo son y se mantienen fieles, a pesar de que el cabeza de familia no lo sea. Y sigue a lo largo de los siguientes versículos, menciona a más hermanos. En el versículo 12 a Trifena, Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Aquí me llama la atención que no dice trabajan en la casa del Señor, dice trabajan en el Señor. De forma que tenían diversas actividades. Los que no discipulaban, no enseñaban, no estaban con los niños, pues seguramente ayudaban en las tareas de la iglesia. De forma, hermanos, que si hay alguno entre nosotros que dice, ay hermano, es que a mí nada se me da, siempre está la puerta abierta para ir con mi hermanito Juan y decir, oye hermano, pues a mí nada se me da, pero puedo colaborar con el aseo de la iglesia. Dime, ¿cómo está el rol? ¿Dónde me sumo? ¿Cuándo vengo? Para los que nada se nos da. Luego dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. No es que la madre de Rufo fuera la madre de Pablo, sino que de alguna manera Rufo se destacaba, de forma que se le quedó muy presente el nombre de Rufo. No me acuerdo de su mamá, no me acuerdo de su papá, pero sí sé quién es Rufo. Probablemente era alguien joven que se destacaba por su trabajo en la casa del Señor, que se destacaba por su trabajo en la obra de Dios. ¿No les ha pasado que en algún momento alguien les puede decir, usted es como mi papá o usted es como mi mamá? Bueno, algo parecido seguramente sucedió ahí, de forma que tenía presente el nombre de Rufo, pero no el nombre de la papá o la mamá, porque Rufo probablemente era muy allegado a Pablo, se acercaba mucho a Pablo, o probablemente Pablo también lo discipuló. Más adelante, quiero resaltar lo que dice Romanos capítulo 16, en el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El beso era común en la antigüedad. Bueno, hay algunos países donde todavía es común, Si van ustedes a Argentina, no se sorprendan si un hombre lo saluda de beso. Aquí sería como que raro, pero allá todavía se acostumbra. Pero en aquel tiempo eso era una práctica habitual, beso en la frente o de mejilla a mejilla. ¿Recuerdan la mujer pecadora que entró en la casa de Simón el fariseo cuando invitó a Jesús a comer? Ella entra, se tira a sus pies, llora sobre sus pies y luego con sus cabellos seca sus pies y empieza a besarlo. El beso también era un signo de honra. Esta mujer estaba honrando a Jesús. El beso era señal de recibimiento, de gozo. Cuando
Cuando el de la casa, Simón el fariseo, le reclama a Jesús, Jesús le dice: yo llegué y no me diste agua para lavarme mis pies, tú no me besaste, como diciendo, tú no hiciste lo que es apropiado entre nosotros, déjala. Esta práctica de beso se puede leer en muchas citas bíblicas. Cuando Pablo va a Jerusalén a llevar la ofrenda y que pasa por Mileto y manda a llamar a los ancianos para darle instrucciones y les dice: bueno, ustedes no me van a volver a ver, porque Pablo sabe que en ese último viaje él no va a regresar de Roma. Y dice en Hechos 20, 36 al 37, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, hombres y mujeres. Estaban afligidos, estaban preocupados, angustiados, porque Pablo les dijo que ya no lo iban a ver. Y eso les dolía, les pesaba. Mis hermanos, la iglesia primitiva creció en intimidad en sus relaciones, de amor ágape, de amor incondicional. Vidas arriesgadas el uno por el otro, propiedades vendidas para ayudar a otros, como lo vemos en el libro de los Hechos. No era la vida individualista que tenemos actualmente. Porque muchos de nosotros, sea por trabajo, sea por otras actividades, muchos vivimos vidas en aislamiento y solamente nos vemos aquí los domingos. Y por último dice Pablo, todas las iglesias de Cristo los saludan. De alguna manera Pablo le ha dicho a todas las iglesias que va a ir a Roma, de forma que manda esta carta que va por delante de él. Y entonces todos los hermanos, pues salúdame a los hermanos de Roma. Si les escribes o llegas a ir, salúdamelos. Esto puede sonar como un cliché, pues me los saludas. No era así, porque ya dijimos que en aquel tiempo la gente, ser cristiano era un riesgo, y era un riesgo serio, ponían en peligro su vida. Podían ir a la cárcel o sus propiedades podrían ser expropiadas, de forma que en aquellos tiempos ser cristiano no era bueno, no era grato, más bien no era grato. Necesitamos recordar, hermanos, con esto el sentido bíblico de la verdadera amistad, que podamos distinguirnos de quienes no son creyentes. Y por eso, eso nos lleva a la cita bíblica que pusimos en principio para este mensaje. ¿Me pueden pasar la diapositiva de Juan 17:20? Gracias. Cuando Jesús sube al aposento alto y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. En el aposento alto, Jesús estaba orando por nosotros, por plenitud. Para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice en el versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, el Padre y Jesús, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Nosotros, hermanos, debemos buscar ser parte de la respuesta de esta oración. ¿Qué hizo Jesús? Debemos buscar eso.
Cristo pidió que fuéramos de la misma manera que Él y el Padre, unidos, uno. ¿Se imaginan? Eso terminaría con las murmuraciones. Eso terminaría con que, ay, es que la hermana me vio feo. Eso terminaría con, ay, es que el hermano me contestó mal. Y podrías decir, ay, hermano Martín, es que tú no conoces al hermanito. Ay, hermano Martín, es que tú no conoces a la hermana. Es bien difícil de tratar. Yo lo sé, hermano. Pero sangre de Cristo descendió de la cruz por ese hermano. Sangre de Cristo descendió de la cruz por esa hermana. Y si tú piensas que el hermano no lo vale, la hermana no lo vale, la sangre de Cristo sí lo vale. Si tú no quieres hacerlo por el hermano, por la hermana, hazlo por Cristo y busca ser su amigo, busca ser su amiga, aunque no se deje querer. Y cierro con lo que le decíamos al principio. Para tener amigos, primero hay que ser amigo. Hasta hace poco era un concepto que tampoco tenía claro para mí, pero un hermano, cuando me abrí con un hermano, con un amigo, y le dije, es que estoy pasando por esto, me quedé sin carro y esta semana va a ser muy dura porque necesito moverme acá, moverme allá, mover a mi hija, mi esposa no está, se lleva el carro, me quedo sin nada. Me dijo, aquí están las llaves del carro. Y yo con cierto recelo, ay, ¿y si lo choco? ¿Y si le pego? Martín, yo te conozco, sé que no andas en lugares que no debes, sé que eres muy prudente, todo va a estar bien. Recordando a Cristo, ¿quién se hizo amigo de los discípulos primero? ¿Cristo de los discípulos o los discípulos de Cristo? Cristo de los discípulos. Él fue quien se hizo amigo primero. Y luego, pues los discípulos terminaron muriendo martirizados, excepto Juan. Aprendieron a ser amigos de Cristo después de que su amigo fue crucificado. Tenemos un modelo a seguir, hermanos. Es Cristo. Y ejemplos ya vimos hoy varios de cómo debemos ser en unidad. De forma que pidámosle a Dios sabiduría y gracia para que todos aquí podamos ser uno. Yo quiero cerrar el mensaje de hoy con que todos hagamos una oración ahí en sus lugares, que inclinen sus rostros. Se pueden unir a mi oración o pueden hacer la suya propia, pero pidámosle a Dios que nos distingamos del mundo por ser amigos, por ser cristianos y por ser familia. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te pedimos que abra nuestros ojos y nuestros corazones. Abre también nuestros puños que retienen cosas que te pertenecen a ti. Danos un corazón desprendido y haznos dadivosos con otros en todo el sentido de la palabra. Haznos uno en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a convertirnos en buenos amigos. Danos sabiduría para estar al lado de quien lo necesite. Ayúdanos, Padre, a no ser necios como la mujer de Job. Danos entendimiento para consolar a los que sufren y realmente podamos sentir el dolor de nuestros amigos y hermanos en Cristo. Ayúdanos a ser amigos de verdad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién da gracias a Dios por los amigos? Conozco gente que no tiene amigos, ni uno. Pero hoy tenemos la bendición de estar entre hermanos en la fe, entre amigos, para que cuando pasemos dificultades, aunque no tengamos qué decir, estemos presentes, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios en esta mañana porque
en esta congregación tengo muchos amigos. Tengo más que esta mano. Mi amigo Armando, mi amigo Dani, mi amigo Oscar, mi amigo Martín. A veces se piensa que uno que es pastor es como Superman, que las tribulaciones no le hacen mello, no le cansan, no le fatigan, no le dificultan. Algunos saben que hace casi un mes pasé por una cirugía y me empecé a reincorporar a mis actividades, las presiones del trabajo, las actividades de la iglesia. Por cierto, mañana tenemos discipulado con los servidores y me ha costado trabajo reincorporarme. Pero tengo amigos en quien apoyarme. Hoy me apoyó mi amigo Martín. Gracias, Martín, por ser mi amigo. Invito a que se ponga de pie. Ahí en su lugar, yo no sé si tenga amigos en quien usted pueda descansar, aparte de nuestro Señor, ¿verdad? Pero a veces necesitamos ese amigo que te dé la mano. Necesitamos ese amigo que te abrace en dificultad. Necesitamos ese amigo que llore contigo cuando estás en dificultades y que aparentemente se te cierran todas las puertas. Su lugar, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, quizá no he sabido ser amigo, pero enséñame a ser amigo, principalmente con los que te temen y te aman, principalmente con aquellos que están en la misma visión que yo, que es conocerte más, es parecerme más a tu Hijo Jesús. Ahí en tu lugar, dile: Señor, muéstrame quién va a ser mi nuevo amigo. ¿Quién será ese nuevo amigo que tú has puesto en mi camino para que juntos crezcamos, tomados de la mano, para parecernos más a tu Hijo Jesús? Si alguien Dios le habló en esta mañana, levante su mano y dígale: Señor, gracias, porque me darás buenos amigos, amigos que no me van a llevar a las borracheras, amigos que no me van a llevar al antro, amigos que no me van a llevar al vicio para perderme más en el mundo, sino amigos que me van a llevar a ti, amigos que me van a llevar a forjar mi carácter igual al de Cristo. Gracias, amado Dios, por los amigos que tenemos en esta tu iglesia. Yo te doy gracias, mi Dios, por todos mis amigos y amigas que tú me has mostrado en esta tu iglesia. Gracias por la vida de Juan, por Fabi, por Rosy, por Sonia. Gracias, amado Dios, porque me has dado nuevos amigos en Memo, en Fer, en Fede. Gracias, amado Dios. Danos ese amor necesario para mostrar amor los unos a los otros y que tu nombre sea glorificado.
porque la gente dirá: no están haciendo religión, se están amando los unos a los otros y se están mostrando que en verdad son amigos, son hijos de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia y porque estás haciendo tu obra aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que pase y vea 2, 3 personas y ofrézcale su amistad. Seguramente ya Dios le puso en la mente a alguien y le ha dicho: puedo ser amigo de él, pero no ha habido oportunidad porque le da como que entra el espíritu del correcaminos y sale corriendo a su casa. Por favor, salga de su lugar y vaya con 2 o 3 y ofrézcale su amistad. No te conozco quizás, pero podríamos ser buenos amigos. No solo somos compañeros de iglesia, no solamente somos cuates que nos vemos cada domingo, podemos ser amigos. Por aquí está el hermano de Yun. Bienvenido. Te ofrezco mi amistad. Cuenta conmigo. Raúl, bienvenido. Espero que seamos amigos con el favor de Dios. Andrés, aquí tienes un amigo, no se te olvide. No nos vemos muy seguido, pero aquí sigo y aquí estoy. Y cuenta con mi amistad y el cariño para toda tu familia. ¿Quién le quiere dar un aplauso a nuestro Dios por lo que el Señor nos ha hablado esta mañana?